Bienvenidos al podcast de líderes mexicanos. Mi nombre es Jacobo Bautista Raimundo y soy el director de estrategia digital en Líderes. Quien nos sigue en YouTube saben que ahí tengo una sección, una pequeña sección dedicada a libros y liderazgo. Y esto es porque la gran mayoría de las lecturas que hago no son novelas, no son obras de ficción, sino grandes biografías o pasajes de la historia y generalmente en ellas encontramos muchas historias de liderazgo. Lo que leo más son historias militares, esto es de grandes conflagraciones militares a lo largo de la historia, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Leo también mucho de exploración espacial, de la carrera espacial de los años 50 y 60, de automovilismo deportivo y biografías de grandes estrellas de rock, tipo los Rolling Stones, los Beatles y Pink Floyd, más o menos por ahí, de ese tipo de estrellas de rock, no poperas más para acá, ni Madonna, ni Michael Jackson. Y esto se los digo porque vamos a hablar de cine y liderazgo, de grandes ejemplos de liderazgo en el cine, y le vamos a dar la vuelta al tema un poco vamos a darle la vuelta a lo militar, porque de hecho creo que ya los harté en YouTube y no los quiero hartar aquí también, que en los primeros episodios de este podcast ya hablé un poquito de asuntos militares y el liderazgo a lo militar, que se presta mucho siempre cuando hay una historia contada en el cine acerca de un batallón, un ejército o un pelotón, se habla de liderazgo. ¿Cómo olvidar la película de Oliver Stone que se llama Pelotón precisamente? Donde este pequeño grupo de hombres ensamblados en un pelotón durante la guerra de Vietnam estaban como divididos en dos bandos, traídos a esta división por dos líderes que había dentro del pelotón, los dos sargentos del pelotón con estilos muy distintos de liderazgo. A eso le vamos a dar la vuelta y no voy a hablar de pelotón. Somebody once wrote, hell is the impossibility of reason. That's what this place feels like. Hell. I hate it already and it's only been a week. Some goddamn week, Grandma. Empezamos pues con una muy reciente, que es The Irishman, el irlandés, de apenas el año pasado, de 2019, dirigida por Martin Scorsese, que se llevó todas las nominaciones de los Oscars y no se llevó ninguna estatuilla. Pero eso no quita que sea una gran película. Y además empezamos con el pie izquierdo porque de lo que habla esta película es de estos liderazgos fallidos. En este caso en particular, el de Jimmy Hoffa, que fue el gran líder sindical de los Estados Unidos en los años 70, interpretado brillantemente por Al Pacino. Jimmy Hoffa era un líder charro, o sea, en México hubiera sido un líder charro. Un líder de estos que mediante la corrupción y sí un poco de luchar por los trabajadores y sí un mucho de ver ahí cómo se va metiendo políticamente, dando sobornos a la gente correcta, comprando a la gente también incorrecta. Total, una corrupción terriblemente que domina un poco la historia sindical de Estados Unidos en esta época y sigue firmando la historia sindical en muchos lugares del mundo como el nuestro. Pero el caso es que Jimmy Hoffa se quiso eternizar en el puesto y además se quiso eternizar en el puesto. Ya dejen el gremio de lado, o sea, la gente a la que se supone que lidera, y esto con grandes comillas, que se da mucho en el sindicalismo alrededor del mundo, que el líder sindical simplemente no se quiere ir. El problema que tenemos aquí retratado en The Irishman es que Jimmy Hoffa fue dejado de lado y los que no lo querían en el puesto ya dejen que fuera la oposición u otros líderes sindicales o los mismos trabajadores sindicalizados. No, el poder de facto lo quería afuera. O sea, the powers that be, como le dicen en Estados Unidos, los que realmente manejan el entramado político corruptil de estos grandes sindicatos, lo querían que se hiciera a un lado y él se neció y se neció porque decía además que el sindicato era como su propiedad privada y bueno, en eso le fue la vida. Y les decía, empezamos con el pie izquierdo porque estamos hablando de liderazgos que no necesariamente son buenos, pero bueno, Jimmy Hoffa fue un gran líder sindical. Sí consiguió mucho por los trabajadores norteamericanos del transporte, pero la lista de peros es larguísima. Y seguimos un poquito con el pie izquierdo hablando de liderazgos que no son
precisamente muy lindos y admirables, como les prometo que ya vendrán más adelante. Y la película que sigue es El Diablo Viste a la Moda de 2006, dirigida por David Frankel, que trata la historia de una editora en una revista de modas llamada Runaway. Es una revista ficticia y la jefa de esta revista ficticia es Miranda Presley. Miranda está interpretada brillantemente por Meryl Streep, pero la historia se cuenta a través de los ojos de Anne Hathaway, que es una especie de becaria que llega a llenar los zapatos de una sub en la oficina de Miranda Presley, que es la toda. Además, la, la revista Runaway, como nos las describen en la película, es una de las más influyentes en el mundo de la moda en Estados Unidos. Si es influyente en el mundo de la moda en Estados Unidos, luego entonces influye en la moda de todo el mundo, porque el mercado norteamericano es enorme. Y además tiene la gran virtud esta película de que justifican la influencia de esta revista mediante la industria, porque la industria textil es enorme. Todo el mundo traemos ropa puesta y estas revistas permean un poquito hacia dónde se dirige la moda durante los siguientes años. Esto lo retratan muy bonito en la revista y también por este poder que tiene la publicación, híjole, pues se dirige de una manera dictatorial, terrible, sin importarle la gente. Miranda Presley llega con su secretaria y le avienta las cosas, o sea, avienta el abrigo y la bufanda y los guantes, lo que traiga, se lo avienta así con un desdén espeluznante. Y lo que tiene en esta oficina es un reino del terror, pero es muy curioso porque este reino del terror hay también como una admiración hacia el tirano. Las chicas buscan la aprobación enfermiza del líder. Es un poquito como el síndrome de Estocolmo, porque las tiene aterrorizadas, pero al mismo quieren que les ponga una estrellita en la cabeza porque se portaron muy bien, porque lograron algo de lo que les pidió. Y es una sujeta que da una orden así tipo de: consígueme una reservación para ese restaurante que Mengano me dijo que estaba muy bueno. Así tal cual, con ninguna clave, y las pobres se tienen que matar para conseguir lo que la jefa quiera, aunque no les dé ninguna clave. Las avienta a los cocodrilos, espantosa, espantosa forma de dirigir de Miranda Priestley, interpretada, como les digo, muy, muy, muy buen personaje, icónico de lo que es una jefa, de lo que es una líder tiránica, mala, pero que de alguna manera se sabe ganar a su gente. Que sí hacen muchas de las cosas por miedo, pero también como que quieren su aprobación para validarse. Habla también muy mal de la autoestima de toda la gente que trabaja con ella, pero así dirige y así le dio resultado. Y además también se muestra en el mundillo hacia arriba de ella cómo maneja las cosas, cómo sabe metérsele a los jefes del editorial, cómo sabe hacer lado a quien se le presenta como rival con unas maneras no muy bonitas, no muy finas, sino de sacar las garras y destrozar a quien se le ponga enfrente sin importarle las consecuencias. Esta película del Diablo Viste a la Moda, por cierto, aparece en muchísimas listas de liderazgo y de cine y demás, y también de management. No me metí mucho a ver las críticas desde este tipo de management, que hay muchas listas como para tener hints de por dónde va el asunto de la dirección de empresas, pero algo tendrá la película porque se menciona en casi todas estas listas. Y a propósito de liderar con miedo, tengo que hablarles de una de las grandes películas, una de las grandes franquicias, de hecho, del cine mundial, que es Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Porque ahí hay un líder que además a mí me parece que es el villano más grande en la historia de la cinematografía mundial, que es Darth Vader. Darth Vader es un tipo malo, es la antonomasia de lo malo, es la maldad absolutamente pura. Y lo que me gusta es que tiene dominado a todo el mundo, a todo lo que es el imperio, con un miedo, un pavor que le tienen al sujeto. Y lo hace muy sutil el director Irving Kershner, que fue quien dirigió El Imperio Contraataca, que es la segunda película de esta franquicia, la película de 1980.
Están persiguiendo a los rebeldes, llega la flota de los malos del imperio y los rebeldes saben que ahí vienen porque hicieron algún error. Darth Vader, además, sin hacer aspaviento de que se enoje ni grita, ni se empieza a volver loco o culpando gente, simplemente habla con su admiral, el admiral Hustle, y le dice, admiral, es la última vez que me falla y lo ahorca. Así con esta cosa, porque además la conversación es mediante una pantalla, ahora como le hacemos en el Zoom o en el Google Hangouts, es mediante una pantalla. Entonces, por ahí, pues el poder del caballero Sith, que es Darth Vader, lo mata, lo asfixia y le da el mando, nombra ahí mismo, mientras el otro está muriendo, nombra al segundo al mando, que es el Capitán Jet, lo nombra admiral y le dice que por favor no le falle porque si no le va a pasar. No, no lo menciona, no le dice, no lo amenaza. Simplemente, bueno, más claro, ni el agua. Y son de las poquitas acciones en que podemos ver a Darth Vader castigando a alguien, quitándole la vida, y esto permea ya el resto de la historia. A partir de ahí, lo único que vemos es el miedo natural que le tienen todos los demás, que seguramente pues, habrán visto algo peor, o más ejemplos de lo mismo. Pero, por ejemplo, en la siguiente entrega de la saga, que fue El regreso del Jedi, lo que hace Darth Vader es simplemente como amenazar. Ahí viene el emperador y el emperador sí es malo, no como yo que puede ser más buena ondita y la gente se dobla su voluntad a lo que quiere Darth Vader porque le tienen un pánico enorme. Esto es liderar con miedo. Además, pues la voz de James Earl Jones, que es quien le da voz a este malo, que en cuyo el que lo interpretaba es David Prowse. David Prowse es la persona dentro de Darth Vader y el que hacía la voz era otra persona, que es James Earl Jones, con un vozarrón que pues es épico en la historia de la cinematografía mundial y es otro ejemplo de liderazgo también. Les decía, un liderazgo, pues llamémosle malo, además utilizando las cosas que no hay que hacer, que es liderar con miedo, porque si recordamos, spoiler alert, cuando acaba la primera trilogía, se está destruyendo la estrella de la muerte, Luke está arrastrando a Darth Vader y no hay quien le preste una mano, no hay quien le eche la mano, porque en el momento, si tanto miedo le tengo y se va a morir, que se muera. Total, ya nos están matando a todos, van a destruir nuestra estación espacial. Bueno, es una de las consecuencias que puede tener el liderazgo con miedo, que a la hora que se pone difícil la cosa, nadie los va a ayudar si le tienen miedo. You have failed me for the last time, Admiral. Ya que estamos en el rollo de la fantasía de este mundo fantástico creado por George Lucas, que es la Guerra de las Galaxias, voy a saltar hacia la otra gran franquicia del cine multimillonaria, que es la de Avengers. Y ahí lo que vemos es un líder carismático. En los Avengers, de facto, digamos en papel, el líder siempre ha sido el Capitán América. En los cómics esto queda muy claro. Olvidé decirle que también yo era y sigo siendo un poco lector de cómics. Pues me sé la historia de los Avengers originales que salieron en papel y tinta. Y ahí el líder indiscutible es el Capitán América. Sí, en esta saga que se llama La Guerra Civil hubo un ahí problema con Iron Man y demás, pero dada la película, dado el carisma que imprimió Robert Downey Jr. al personaje de Iron Man, el líder no nada más de la franquicia, sino del mundo cinematográfico Marvel, pues es Iron Man. Sin él no podemos imaginar el universo de los Avengers, porque el carisma es tal que se ganó todo. Incluso en la misma película, en la misma saga de películas, se menciona y se da a entender y queda claro que el líder de los Avengers, bueno, la película de Capitán América se llama El primer Avenger, es el Capitán América. Pero el liderazgo no se lo podemos negar a Iron Man, sobre todo por el gran carisma del actor que lo interpreta. Yo estoy seguro que nadie en el mundo pudo haberlo hecho mejor que Robert Downey Jr. Y hablando de los Avengers y de este ensamble de personajes, cada uno con poderes diferentes, me lleva a una historia que cuento de repente mucho, que es con Beto González, el actual director de Irradiate More, que es una empresa que impulsa a la gente a encontrar su mejor versión de líder, a ese nivel. Beto González es un coach de alto rendimiento certificado
que está rodeado además de un equipo de coaches de alto rendimiento certificados. Y en sus tiempos en que dirigía Microsoft en México, Beto tenía en su oficina unas figuras de acción, unos muñecos de los superamigos, que en realidad su nombre original son la Liga de la Justicia, ya saben. Flash, Batman, la Mujer Maravilla, Robin y demás. Y a mí me llamó mucho la atención ver unas figuras de acción de cómic en la oficina de un gran ejecutivo de una de las empresas más grandes a nivel mundial. Y lo que me decía Beto, y tiene razón, es que él trata de armar sus equipos como se ensamblan los superamigos, buscando las características más allá de la gente y buscando que el todo, cada uno con sus diferencias, aporten en lo que cada uno es mejor al equipo y hacerlo más fuerte. Entonces sí tienen al que es el más fuerte físicamente junto con uno que es terriblemente inteligente, otro que es muy hábil a la cuestión de gestionar, otro que es perfecto para negociar y entre todos le van aventando según se necesite. Y esta se me hizo una muy buena reflexión en torno al liderazgo, salida de pues, libros de historietas. Saltamos a un par de casos que nada tienen que ver con el mundo fantástico porque nos acercamos a un par de películas que tienen su versión original, una en libros y que son basadas en historias de la vida real. La primera es Spotlight de 2015. Esta donde sale Mark Ruffalo, por cierto, de los Avengers. Mark Ruffalo, el que hace a Hulk, como Mike Resendes. Y John Slattery como Ben Bradley Jr., perdón. John Slattery como Ben Bradley Jr. ¿De qué trata Spotlight de 2015, dirigida por Tom McCarthy? Pues se trata del grupo de reporteros del periódico Boston Globe que descubrió la porquería que tenía la Iglesia Católica en Nueva Inglaterra. Y cuando hablo de porquería, hablo de todos estos padres que violaban y abusaban de los niños, que los reportaban, que llegaba a oídos del arzobispo y de los obispos que estaban encargados de esta arquidiócesis, y ellos simplemente lo ocultaban y cambiaban al padre de localidad para que siguiera haciendo lo mismo con niños frescos. El equipo dirigido por Ben Bradley Jr. fue el que descubrió todo esto y lo dio a conocer en el Golden Globe. Esto les valió un Pulitzer y la fama mundial para estos reporteros. La historia se cuenta, curiosamente, no desde el punto de vista de Ben Bradley Jr., que era el director de este grupo de reporteros, sino de Mike Resendiz, el personaje de Mark Ruffalo. Y habla más o menos de lo mismo de Avengers, de cómo un grupo de reporteros, cada uno con una personalidad muy distinta, con muy distintas habilidades el uno del otro, conforman un grupo que al final consiguió el objetivo, que era obtener toda la información acerca de este caso y darla a conocer a la luz para que estos desgraciadísimos fueran castigados y por lo menos que se supiera en el mundo, más allá de que fueran castigados, que sí, a diferencia de otros países como en el que vivimos, ahí sí fueron castigados. Algunos, no todos. Y bueno, de eso habla Spotlight, de la gestión, aunque aquí es más una autogestión de un equipo para conseguir un objetivo en específico. Seguimos con otra película basada en hechos de la vida real, que se llamó, su título original es The Free State of Jones. Aquí acertadamente se le llamó Lucha por la Libertad, es de 2016. Gary Rose fue el director, Matthew McConaughey interpreta a Newton Knight, que es un personaje muy oscuro en la historia de los Estados Unidos. Él desertó de la guerra de secesión, de la guerra civil del Ejército del Sur, dijo yo no quiero saber nada de ustedes, porque en realidad no estaban luchando por la libertad, estaban luchando por conservar sus privilegios como élite económica y dependiendo si tenías o no dinero, es que ibas a pelear tú o podías mandar a alguien a pelear por ti. Y si tenías tierra, tenías más privilegios dentro del ejército. Y si eras como él, como Newton Knight, pues eras un soldado raso. El Alberto da la ilógica de la pelea
entre sur y norte en la guerra civil, dijo váyanse al diablo todos y desertó y formó su milicia con una idea muy racional, muy demagógica también y muy populista, porque les hablaba de cosas que terminaron creando realmente una comuna comunista dentro de los Estados Unidos en tiempos de la guerra civil, lo cual se me hace un ejemplo precioso, porque estamos hablando no nada más de la guerra civil de Estados Unidos, el país capitalista por excelencia, que al interior de los estados sureños, que eran los que peleaban por la esclavitud, hubo una comuna socialista liderada por Newton Knight, con un discurso además muy humano, muy humanista, pero de ideas muy locas. Pero era tan sencillo y tan básico lo que él promulgaba, que era la igualdad entre todos los hombres, independientemente de todo lo demás. Él lo que promulgaba era la igualdad y que tú valías por tu trabajo y no por la tierra que tuvieras y demás. Bastante utópico, pero el discurso le ganó quien se uniera a su milicia y quien peleara por este Estado libre de Jones, como llamaron a esta comuna socialista en tiempos de la guerra civil en el sur de los Estados Unidos. Y hablando de demagogias, quizá la más grande a nivel mundial, la película es preciosa, a mí me pareció preciosa, tiene un humor negro que no a todo el mundo le gusta. La película se llama Ha vuelto de 2015, dirigida por David Bent, que está basada en un libro llamado Miren quién ha vuelto. Y quien ha vuelto es Adolf Hitler, que interpretó para esta película Olivier Masucci. La premisa de la historia es que un día en el siglo XXI, hace 10 años, hace 5 años, es de 2015 la película, en un terreno baldío, en medio de una neblina, aparece Adolfo Hitler. Se acaba de despertar, no recuerda bien qué pasó, se refugia en una tienda, creo que de electrónicos, donde le dan posada y empieza a salir a ver el mundo, a buscar trabajo y demás, con un discurso que al principio suena coherente, de igualdad, de trabajo, de oportunidades, y la verdad es que el humor negro es que las ideas al principio, en el principio de la tesis de las ideas expuestas por David Bent en esta película, tienen razón. ¿Por qué vienen otros a quitarnos nuestro trabajo? ¿Por qué está tan desigual? ¿Por qué hay tan pocas oportunidades para los trabajadores alemanes? Pero vienen de boca de Adolfo Hitler y sabemos en qué termina este asunto. Lo increíble de esta película, otra vez estamos con el pie izquierdo hablando de liderazgos que no nos llevan a nada bueno. El asunto de la película es que se salió a las calles de Berlín Olivier Masucci vestido como Hitler a improvisar en una, la verdad, en una obra de arte de improvisación de Masucci se salió y a echarle a la gente este discurso demagógico, populista a la gente y agarraban el anzuelo. O sea, caían terriblemente en estas ideas que sí, cuando uno las oye, son muy lógicas. Y dice, pues sí, la verdad tiene razón. Y lo terrible de la película es que, caray, tiene razón. Adolfo Hitler no, de ninguna manera. Pero es una película muy bonita de cómo se puede caer tan fácilmente en un liderazgo de estos que además peor, porque no nada más que llevan en el despeñadero. En 1939 los de Alemania no sabían que los iba a llevar al caramba. Y aquí ya saben a lo que llevan y de todos modos es tan facilito el discurso, tan poco digerido por la lógica, que ahí van. De nuevo, le terminan dando un programa de televisión a Adolfo Hitler y demás. Bueno, véanla, está muy buena la película y nos hace pensar mucho en lo que es la demagogia. Como la de Ha vuelto, de Adolfo Hitler, y es también una parodia con un humor negro parecido al de Ha vuelto, La muerte de Stalin, de 2017. Armando Lanucci la dirige y tiene un reparto impresionante. Samuel Russell Bale hacia Lavrent Iberia, que era el jefe de la que era la KGB, que desaparecía todo mundo, el estado del terror lo inventó Lavrent Iberia. Steve Buscemi hace de Nikita Khrushchev, que es el protagonista de esta película.
Y Michael Palin, uno de los actores famosísimos, uno de los mejores comediantes del mundo, miembro del Monty Python Flying Circus, Michael Palin interpreta a Molotov. Jason Isaacs sale como el mariscal Zhukov, que fue el general que venció a los ejércitos nazis y que capturó Berlín. De este tamaño era el personaje de Zhukov. Y la historia de la muerte de Stalin es precisamente de la muerte de Joseph Stalin, el dictador soviético. Y hablo de aquí, ejemplo de liderazgo, porque permea tanto el miedo, que creo que ha sido el constante en estas películas de las que le he hablado, pero ya vamos hacia otro lado, se los prometo. La muerte de Stalin es un retrato muy bonito de la huella tan grande que deja el reino del terror de uno de estos líderes terribles en el mundo como lo fue Stalin, porque el Estado como él deja de las cosas y el vacío de poder tras una de estas cosas tan impactantes descontrola absolutamente a todo un país, y estamos hablando de un país enorme, el más grande del mundo. Y habla también de este gran líder, hablo de grandeza en términos de todo lo que abarcaba, ¿no? Que fuera admirable. Cómo llenar los zapatos y quién va a suceder a Joseph Stalin. Entonces, la película habla de todos estos complots, ahí sí complots entre la gente para acaparar, para quitar de en medio, para uno pasar, para que sea un amigo mío el que se quede. Terrible porque todos los golpes son abajo de la mesa. Y hay un liderazgo ahí sí que llama muchísimo la atención, que es el del mariscal Zhukov, que trae un liderazgo muy legítimo. Era el jefe del Ejército Rojo que derrotó a Hitler en 1945. El liderazgo de Zhukov es el único, un poco limpio, y limpio también entre comillas, porque él ganó la Segunda Guerra Mundial para los soviéticos. Y cuando él ya pasa del lado de un grupo de estos que están haciendo su complot, es el lado ganador, con este apoyo, además legítimo por un lado, porque se trata de un gran personaje que la gente quiere, que se lo ganó a pulso, y además es el jefe de la gente que tiene los cañones y las armas, pues gana. Ya les di perdón, no dije spoiler alert, pero por ahí va La muerte de Stalin de 2017. Búsquenla, está muy buena la película, con muchísimo humor negro. Fue prohibida en Rusia. Está basado en un cómic francés de Fabien Nuguet y Thierry Robin. Ellos son los autores de este cómic donde se habla con muchísimo humor negro de la muerte de Stalin. Y ahora sí pasamos a liderazgos como los que la gente espera en líderes mexicanos, con la película Invictus de 2009, dirigida por Clint Eastwood, protagonizada por Morgan Freeman como Nelson Mandela y por Matt Damon como François Pinault. Se trata del equipo de rugby que llegó a representar al Mundial de Rugby a la Sudáfrica unificada, la Sudáfrica que no tenía segregación cuando era presidente Nelson Mandela. Y la película habla primero del gran liderazgo de Nelson Mandela, de este líder que buscaba unificar a un país, porque es cierto que el apartheid había acabado, pero la gente blanca seguía viviendo en Sudáfrica y tenían que convivir y no podía seguir siendo esto un enfrentamiento, sino había que buscar una nueva comunidad. Ya el país estaba dividido por las absurdas leyes que se habían inventado desde la época colonial y la gran idea de Mandela es no podemos seguir divididos, lo que buscó a través, entre otras cosas, del equipo de rugby que encabeza François Pinault, interpretado por Matt Damon. Y la cosa era buscar un equipo que tuviera blancos y negros para mostrarle a la gente, para mostrarle a Sudáfrica a través del equipo más querido deportivamente hablando, que era el de rugby, que podían convivir y no nada más podían convivir, podían hacer equipo y con este equipo ganar el mundial. Y ese es el gran mensaje. Hay pasajes preciosos como cuando Matt Damon visita la cárcel donde estuvo preso Mandela, que las paredes, ambas paredes de la celda las puede tocar con sus dos
manos y ahí vivió Mandela por casi 30 años y salió de ahí sin rencores a unificar a la gente. Es preciosísima la película y habla además del carácter que hay que tener para la unificación viniendo de un país tan dividido como lo fue Sudáfrica. De 2011, dirigida por Bennett Miller, con Brad Pitt como Billy Bean y John Hill como Peter Brand. ¿De qué trata Moneyball? Moneyball trata de un equipo de béisbol, los Atléticos de Oakland, y su director deportivo, que es Billy Bean, gerente general se le llama en el lenguaje de las grandes ligas. Billy Bean lo que hizo es un personaje de la vida real, esta historia es de la vida real. De hecho, Moneyball fue primero un libro y luego lo hicieron película, pero de lo que trata es de la vida real. Y de hecho, Billy Bean sigue siendo el gerente general de los Atléticos de Oakland en las grandes ligas de béisbol de los Estados Unidos. Y habla más de management que de liderazgo, porque si bien el gerente general busca inspirar a su gente, está en la conformación del equipo donde obtiene el éxito. Los Atléticos de Oakland, de los que habla la película, fueron ensamblados por el señor Bean, que es todo un mito en los deportes norteamericanos, buscando cosas que nadie más buscaba y era lo capaces y los resultados que daban. No se enfocó si eran estrellas, si estaban guapos, si daban el tipo, si daban bien entrevistas o no. Nada más veía los resultados, lo cual es muy sencillo en el béisbol porque llevan muy bien las estadísticas. Y cada que uno se para a batear, batea o no. Eso es sencillo. ¿Cuántas carreras produce? Viendo nada más los números y nada más enfocándose en la productividad, crearon un equipo ganador. Y la película va explicando muy bien. Si la logran ver más allá del deporte, tiene un muy buen mensaje, porque pasan por todos los defectos en lo que es su trabajo, que es jugar béisbol, y se enfocan nada más en los resultados. ¿Qué tan productivo eres? Si eres productivo, no me importa nada más de ti, te voy a mantener en mi equipo. Y todo lo que pasa, además, alguien que busca romper las reglas, que busca romper el status quo. Se trata de la historia de un manager deportivo disruptivo e innovador, junto además con un subgerente que es Peter Brand, que él sí es un personaje ficticio, porque el personaje real, no sé por qué no quiso aparecer, no quiso que usara su nombre. Y este personaje, que es como el de los números, Billy Bean se apoyó muchísimo en él para crear esta nueva forma de hacer béisbol. Es una película muy bonita, no tanto sobre béisbol, aunque sí sobre béisbol, pero más sobre management y cómo crear equipos exitosos y sobre todo productivos. Para terminar, voy a sí meterme un poquito en el asunto de lo militar. Hay 4 películas que son The Last Castle con Robert Redford, Glory con Matthew Broderick de 1989 de la Guerra Civil Norteamericana, Braveheart de la historia de Escocia con Mel Gibson y We Are Soldiers, fuimos soldados también con Mel Gibson, que son historias más que tienen que ver con lo militar, que les íbamos a dar un poquito la vuelta. The Last Castle es la historia de un general norteamericano al que meten en la cárcel por hacer un mal manejo de su tropa en la operación Tormenta del Desierto, algo así, y llega a liderar a un grupo de presos que son muy maltratados en una prisión militar en Estados Unidos. Y llega a liderar con mensajes muy simples y sobre todo regresándole a los prisioneros su humanidad, su creer en unos mismos, más que la historia en sí de la circunstancia en la que está preso además, es la importancia de alguien que nos hace creer en nosotros mismos nuevamente, que nos da valor como gente. Esos son los líderes que yo considero que son grandes, los que reconocen en la gente no nada más la grandeza y unicidad de cada una de las personas, sino que hace que esas personas volteen a verse con este valor y que reconozcan el valor en sí mismo. Lo mismo pasa en la película Gloria de 1989 que dirigió Edward Schick. Esta es la historia real del batallón 54 de Massachusetts que peleó la guerra civil. Era un batallón
formado por negros, el primer batallón con tropa negra en Estados Unidos. El personaje principal lo lleva Matthew Broderick, pero también salen Denzel Washington, cuando estaba jovencísimo, y Morgan Freeman, que no sé si alguna vez fue joven. Pero bueno, ellos salen, son parte de la tropa, y nuevamente es el capitán blanco que hace que la tropa, pues de ex esclavos, crean en sí mismos, tomen un valor, se den cuenta de su valor como personas y aporten hacia una causa, que en este caso, bueno, es la guerra civil y toda esta cursilería norteamericana, pero el mensaje en tanto al líder que ve valor en sus hombres y los hombres también le dan valor a él porque él trae también unos rollos ahí de que pues, no cree mucho en sí, es muy inseguro y todo mundo se da valor a todo el mundo y el líder termina sintiéndose lo que es el líder y la tropa termina apoyando al personaje que los dirige y creyendo en él hasta el mero final, que en el caso de las historias militares el mero final es el mero final. Braveheart de Mel Gibson es otra historia similar con el background de la independencia escocesa, de los escoceses que luchan con los ingleses y también de un líder que hace ver a la gente su real valor y que los dirige para que ellos conquisten sus libertades y sean reconocidos como una nación. En We Are Soldiers, la historia también es otra película donde protagoniza Mel Gibson con el papel del teniente Hal Moore. Es otra historia militar y otra historia basada en hechos de la vida real en la guerra de Vietnam. Lo bonito de esta película es que el teniente Hal Moore, que hace Mel Gibson, es un líder, es un jefe de pelotón, es coronel, perdón, iba a decir capitán, es un coronel que dirige una tropa muy grande, una compañía que se ve rodeada por los vietnamitas en una situación muy comprometedora a los inicios de la guerra de Vietnam. Y lo que decía el capitán Moore es que él tenía que ser el primero en pisar el campo de batalla, es decir, no mandaba a la gente, sino que le pedía a la gente que la siguiera, que de hecho ya hemos hablado de eso en Líderes en el podcast. Y dos, era el último en retirarse del campo de batalla. Él no iba a abandonar a su gente. Él era el último que se iba a retirar, ya salía victorioso o derrotado de la batalla. Él iba a ser el último en salirse de ahí. Esta es la historia más o menos de liderazgo que cuenta de manera preciosa esta película que se llama Una vez fuimos jóvenes y soldados, algo así. También el libro de Hal Moore es precioso. Por favor, cómprenlo si les interesa un poquito estos temas de liderazgo y del compromiso que tiene uno con la gente que lidera. Otro que habla de liderazgo, pero muy racional, es 12 hombres sin piedad. 12 Angry Men, de 1957, con Henry Fonda. Es una película clásica, muy vieja. Hubo un remake que no encontré ahorita el dato, pero la primera versión, la de 1957, es preciosa. Se trata de un jurado de 12 personas, un jurado norteamericano que entra a deliberar un caso y el personaje de Henry Fonda está como dudoso. Todo el mundo ya va a condenar al chico de un asesinato, que es el caso que acaban de juzgar, y tiene un par de dudas el personaje de Henry Fonda y a base de ser lógico en el pensamiento y en el ir desmenuzando el caso con lógica y con una perspectiva sin pasiones, se va ganando a cada uno de los jurados hasta ser el líder de todos ellos. Es una historia muy bonita, está muy entretenida la película, porque además toda es dentro de un cuarto con 12 personas. No hay flashbacks, no hay nada más que 12 personas dentro de un cuarto hablando de un caso y cómo uno de ellos lentamente se va transformando en el líder de este grupo. No por carisma, no porque sea el más grande, no por otra cosa que las ideas. Y las ideas aquí permean de modo tan lógico que se va ganando a cada uno, algunos más fáciles, a otros más distintos, pero es un grupo muy heterogéneo de la sociedad norteamericana y el cómo se convierte uno de ellos en líder es un pasaje muy precioso de esta película que les recomiendo en la versión nueva, que no me acuerdo cómo se llama, o en la de 12 Angry Men de 1957. Y para terminar, en una nota alta y no de estos liderazgos feos de los que les conté al principio, Hoosiers de 1986, dirigida por David Aspanov,
protagonizada por Gene Hackman como Norman Dale. Trata de la historia de un equipo de básquetbol de una escuela muy chiquitita en el sur de Estados Unidos. Y como el coach Norman Dale, por cierto, hay una historia, hay una película que se llama Coach Carter, que es más o menos del estilo, las recomiendo las dos, pero yo me quedo con Hoosiers, de estas películas de básquetbol, ya sabremos adelante y demás. También hay muchísimas de fútbol americano, pero en el caso de los deportes me quedo con dos. Con Invictus, de rugby, y con Hoosiers, de básquetbol. En Hoosiers es un coach que va buscando en cada uno de sus jugadores lo mejor. Y él sabe que cada uno, no importando las circunstancias, van a dar lo mejor de sí para ganar partidos nada más. Y también el proceso, el nada más anotar un poquito más, el jugar más bonito, el dar más pases, todo por etapas, sin apresurarse, sin volverse loco. Incluso hay un conflicto ahí con un jugador que no quiere jugar y demás, porque tiene una historia personal del papá borracho y demás. Y tampoco le importa mucho atraerlo al grupo, todo por pasos, todo muy bonito, con una idea muy clara, que es ganar el campeonato, pero hasta el final de eso el coach casi nunca habla. Todo es por pasos. Primero juguemos bien, juguemos bonito. Quien no quiere estar, no está. Quien quiere estar, que esté. La gente le pide que apoye a los que estén, no a los que no están, como muchísimas veces pasa en los deportes profesionales e incluso en los equipos, en organizaciones de trabajo. Y el management por pasos. El ir consiguiendo pequeños pasitos. El jugar bonito, el entendernos entre nosotros, el anotar más que el rival, luego entonces ganar partidos, luego ganar la conferencia y así ir escalando. Es una película ya muy vieja, pero el mensaje sigue siendo tan válido como en 1986, que me cautivó en la pantalla grande y a tal nivel que la sigo recomendando al día de hoy. Esas son pues, obviamente hay muchísimas más. Deberíamos de tener un experto en cine aquí asesorándonos para hablar de más películas de liderazgo. Luego vamos a hablar también de líderes. Ya vamos a empezar a hacer entrevistas en este espacio. Por lo pronto, muchísimas gracias. Si nos siguen escuchando hasta aquí, recuerden, estamos en www.lideresmexicanos.com, en Twitter. Estamos como @líderesmexicano sin la S. Y en Facebook nos encuentran como Revista Líderes Mexicanos. Por favor, díganos si les gustó, si la lista se les hace coherente, si debimos haber nada más tocado los buenos liderazgos ejemplares que podemos aplaudir y seguir el ejemplo, o si estuvo bien lo que hicimos. Y si les ocurre, si saben de otra película, vamos a hacer un ejercicio similar sobre series de televisión. Por favor, comuníquense con nosotros, en especial conmigo. Mi mail es jacobo@lideresmexicanos.com. Cualquier duda que tengan, recomendación, crítica o sugerencia son perfectamente bien recibidas. Muchísimas gracias nuevamente si nos siguen escuchando hasta aquí. Nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana. Recuerden que cada lunes a las 7 subimos un nuevo podcast. Hasta luego.